Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Este tema que hoy traemos al ciclo de conferencias que organiza el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores ha sido demandado en varias ocasiones, pero la verdad es que es un tema en el que yo tampoco había profundizado demasiado. Tampoco conocíamos a nadie así muy experto en el asunto. Pero, bueno, una de las virtudes que tiene ser un bibliófilo como yo es que uno mira en su biblioteca, empieza a encontrar libros y dice, ahí va, tengo uno sobre el tema, otro que toca parcialmente el tema, otro sobre el tema, varios que tocan parcialmente el tema, otro sobre el tema. Al final resulta que tenía yo en mi propia casa bastantes libros sobre el tema. Me he dedicado las últimas semanas a estudiarlo para daros una charla que primero os resulte interesante, no por quien la da, sino por el tema, porque realmente es un tema apasionante. Y además porque me gustaría que fuera una charla para pensar. Es decir, no quiero tanto a dar una lección magistral de nada, sino a poner datos, exponer teorías y que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Yo también daré, obviamente, mi opinión, pero me interesa sobre todo que a la luz de los datos y las gráficas que os voy a enseñar, todas sacadas de organismos oficiales, no elaboradas por mí, pues veáis hasta qué punto unas teorías u otras respecto a al impacto de la tecnología en el empleo, pues os satisfacen o os convencen más. Pero no me quería quedar tampoco ahí. Quería, en una segunda fase, exponer las soluciones que algunos plantean, las soluciones a los posibles problemas, que veremos si los hay o no, que planteamos, pues en concreto un sindicato falangista como es UNT, Unión Nacional de Trabajadores. No todas las soluciones que se plantean son ni dogma de fe ni nada, muchas son opinables, evidentemente, ¿no? Pero lo que no podemos es quedarnos solamente en el análisis y en la crítica, hay que ir más allá. Vivimos en una época en la que no debemos conformarnos nadie con señalar los problemas. Tenemos que o bien solucionarlos o bien apuntar en la dirección de la solución, porque si no, perdemos el tiempo. Antes de pasaros todos los datos que he recopilado para esta charla, me gustaría hacer una introducción respecto al tema de la tecnología y el problema que se plantea, que básicamente es sencillo. ¿La tecnología destruye o crea empleo? Una primera respuesta que se dio a esto fue que la tecnología, lógicamente, destruye empleo. Si el propio Adam Smith, siglo XVIII, en La riqueza de las naciones, ya expone un ejemplo de una fábrica de alfileres, donde un trabajador artesanal hacía, no recuerdo si eran 20 o 40 alfileres al día, entra a la máquina y de repente hace la máquina miles y hace inútil que existan tantos artesanos dedicados a las alfileres. Al mismo tiempo se crea un mercado mucho mayor de alfileres porque se reduce el coste, es más fácil adquirir alfileres, etcétera, etcétera. Es decir, que desde el principio del estudio de la economía ya se plantea esta cuestión. La primera respuesta, evidentemente, se deduce de aquí. Si la máquina viene y destruye los puestos de trabajo que hay, evidentemente es mala. Desde el punto de vista humano. Puede ser buena desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista intelectual, como progreso social o progreso técnico, pero desde el punto de vista humano o del empleo es negativa. Y ahí aparecen los primeros movimientos tecnófobos. El más famoso, que seguramente os suene, es el ludismo. El ludismo que tuvo lugar sobre todo en Inglaterra, también en otros países, y que se puede traducir, bueno, viene de un dirigente, Lud, que se dedicaba a destruir las máquinas. Para que haya máquinas, pues a romper las máquinas directamente. Luego les aplicaban el Código Penal y al final, pues bueno, haya más disgustos que otra cosa al romper las máquinas. Con lo cual, al final, el movimiento ludista o de rompedores de máquinas, pues poco a poco fue decayendo y
hoy pues es un simple recuerdo en la historia de la humanidad. Pero esta primera reacción parece lógica. ¿Quién de vosotros no ha hecho esa reflexión? En el mundo agrario, la agricultura, produce la máquina, ¿cuántos peones agrarios dejan de ser necesarios para llevar una finca? Para recolectar. Y hay máquinas hasta para recolectar de los árboles directamente. Con muy poquito personal se hace el trabajo que antes hacían cientos, si no miles de personas. De absoluta lógica. La máquina quita empleo. Sin embargo, luego llegan los economistas, los pensadores más liberales, y dicen, no, eso es un error. Eso es un grave error. Y tengo, por ejemplo, yo como tengo libros de todas las tendencias, y tengo un defensor a ultranza del tecnicismo. Entre los tecnófobos, los tecnócratas, los defensores de la tecnología. ¿Qué dice en su libro? Es un ejemplo de muchos economistas de la misma línea. Que lo que se crea o se destruye no se debe analizar solo en la fábrica concreta. Sí, es verdad, en esa fábrica ha destruido empleo. O en esa finca agraria. ¿Pero acaso la máquina que ha sustituido a esos trabajadores no tiene que ser a su vez fabricada? ¿A su vez no hacen falta técnicos de mantenimiento de esas máquinas? ¿A su vez esas máquinas no hacen que la producción agraria o de lo que sea se multiplique y se creen nuevas redes de distribución, venta de productos, etcétera, etcétera, que a su vez crean puestos de trabajo? Te dicen, el saldo es que se ha destruido en ese sitio concreto donde se ha introducido la máquina, pero se ha creado alrededor, se ha creado mucho empleo indirecto y al final el saldo es positivo. Hemos avanzado tecnológicamente y hemos creado empleo. Y uno dice, hombre, pues también tienen razón. Los primeros parece que tenían razón, es este análisis y dices, bueno, pues parece que también tienen razón. Pero claro, los dos no pueden tener razón al mismo tiempo. Esto nos sirve, y es bueno tener siempre fuentes de todos los espectros y de todas las tendencias, nos sirve para darnos cuenta de que rara vez, y más en cuestiones discutibles como esta, hay alguien que tiene la verdad absoluta. Muchas veces pues, hay argumentos que son razonables, distintas tendencias, y lo suyo es que cada uno de nosotros, con los datos empíricos, veamos quién tiene más razón, o qué argumentos son más sólidos que otros, por más que aparentemente todos tengan su parte de razón. Yo os voy a adelantar unos datos, os voy a pasar aquí en papel, que los vamos a comentar y que nos van a servir para llegar a unas conclusiones. Yo voy a dar las mías, cada uno que saque las suyas. ¿Podéis repartir por ahí? Sí, ir pasándolas. Son datos que os he pasado, todos son sacados de internet, de distintos organismos. Hay una página web muy interesante, temáticas.org, que recopila decenas y decenas de miles. Por favor, repartirlo sin hablar, porque si no, por eso retransmitiendo en directo luego queda fatal. En temáticas.org se recopilan más de 50.000 estadísticas oficiales de organismos oficiales, de la EPA, en fin, de muchos sitios, del Instituto Nacional de Estadística, de la OCDE, etc. Y hay otras que he señalado directamente pues, con la fuente de la que salen, como puede ser, pues eso, un estudio concreto o lo que sea. Si vais a la primera página, veréis en la zona euro y en España la evolución de la productividad. La productividad básicamente es pues, el incremento por trabajador que se produce en la producción, digamos, por
resumirlo brevemente, es más complejo que eso, pero bueno, por resumirlo. Es decir, si introducimos tecnología, se supone que es porque vamos a aumentar la producción y la productividad y que por cada trabajador producimos más. ¿Vale? Eso se mide. Se miden estadísticas de productividad. La productividad, en una era en la que los avances tecnológicos son constantes, pues suele ser de crecimiento constante. Cada vez los avances suponen mayor productividad por trabajador. Al lado, a la derecha, os pongo también la evolución del empleo, de la ocupación. Las personas ocupadas, la ocupación. ¿Veis? Que poner la de la zona euro y la de España, porque veréis que no coinciden mucho. Lo cual significa que la estructura económica y de empleo de la eurozona y la de España pues no deben ser iguales, porque no evolucionan de la misma manera. Vemos que la productividad en España se dispara con la crisis, justamente cuando en la eurozona baja. Si os fijáis, años 2007 a 2012 aproximadamente, 2008, hay un pequeño bajón en la zona euro, en la productividad, sin embargo en España se dispara. Crece muchísimo la productividad. En cuanto al empleo, hay una evolución más parecida, aunque es mucho más acusado el descenso del empleo en España que en la Unión Europea. Perdón, que en la zona euro. Y la recuperación también más lenta. Si veis, en la zona euro ya ha superado la etapa precrisis en cuanto a ocupación y sin embargo en España no hemos llegado ni a la mitad todavía de lo que había antes, ¿vale? Es decir, ya ahí vemos que no siempre estas cuestiones se dan de la misma manera en todos los países. Hay tendencias, lo importante son las tendencias, pero hay que tener esto en cuenta. Primer punto que quería resaltar. Si nos vamos a la siguiente página, por detrás, veremos una estadística que me interesa más. Muchas de las estadísticas que he introducido son de Estados Unidos porque es donde todas estas cuestiones se han estudiado más a fondo. ¿Se ha quedado alguien sin fotocopia, por favor? ¿Hay alguien que se haya quedado? Vale, si no, luego te doy la que yo tengo, no hay problema. Puedo mandaros por internet, el que quiera. Ha sobrado por allá. Si veis esta segunda gráfica, evolución de la productividad y del empleo en Estados Unidos, además en una trayectoria muy larga, desde 1947 a 2011, no he encontrado estudios sobre la eurozona, sobre Europa o sobre España tan prolongados comparados, por lo cual he preferido sacar la de Estados Unidos, que no será exactamente la de España igual, ni la de Europa igual, pero sí que las tendencias son parecidas, porque en todos los países de la OCDE, más o menos, o por lo menos los principales países occidentales, suele haber una evolución similar, no siempre coincidiendo en el tiempo, porque muchas veces hay variaciones, pero bueno, para hacernos una idea, si veis, hasta el año 1948 o 49 aproximadamente, la productividad y el empleo evolucionan de una manera parecida. No tenemos gráfica de muy atrás, pero bueno, podemos ver que están similares. Luego empiezan a distanciarse poquito a poco. A partir de 1960 la distancia es un poco más acusada. Se vuelve a mantener más o menos hasta el año 2000 y sin embargo a partir del año 2000, estamos hablando de antes de la crisis, de 8 años antes de la crisis, a partir del año 2000 empieza a diferenciarse más y más y más y más. De momento no voy a valorar, solamente quiero que lo constatéis, porque todo eso tiene una explicación. Tanto esa primera divergencia como esta segunda tan exagerada, porque la otra no deja de ser un poquito. En la siguiente página, relación entre la producción industrial y el empleo en la industria de Estados Unidos, podemos ver lo que justifica la primera postura que he dicho antes, y es que la tecnología destruye empleo. Vemos la tasa de ocupación en rojo, es decir, personas que trabajan en el sector de la industria, y arriba, en azul, la evolución de la productividad, la producción industrial.
que constantemente crece con los bajones de las crisis, pero la tendencia siempre es ascendente, mientras que el empleo es descendente, ligero, pero constante de descenso, y acusado y permanente con alguna variación subida en la producción. Claro, se produce más y más y más y hace falta menos gente. Señal de que la máquina hay que desplazar el trabajo. Si nos vamos a la misma página por detrás, veréis a los defensores de la segunda postura. Evolución de la creación de empleo en todos los sectores, no solamente en el industrial. Y aquí vemos, en Estados Unidos, del 47 a 2015. Y aquí vemos, en verde, agricultura, pesca, etc. Ligero a bajada, dentro de que se mantiene más o menos, pero va bajando. Sector secundario, industria, crece hasta los años 80 aproximadamente y empieza a bajar ligeramente. Se corresponde exactamente con la gráfica anterior. Arriba en azul vemos que está disparado completamente el sector servicios y la construcción. Es decir, se ha subido un montón, todos los demás han bajado, pero se ha subido. Y que la media del empleo es la que teníamos antes en la gráfica que comparaba la producción y la productividad y el empleo. Es decir, sube hasta el año 2000 y a partir del año 2000 empieza a estancarse, con bajadas por la crisis. Tener presente esta gráfica porque esto va a explicar mucho. En la siguiente página se refiere a España. Hay un fenómeno similar al que hemos visto en Estados Unidos, con diferencias que coinciden, por ejemplo, con la etapa de la autarquía, que vemos cómo acentúa la producción agraria y se baja la industrial, por ejemplo. Vemos cómo en la época del desarrollismo de los años 60, 70, empieza a dispararse el sector terciario y también llega a su culmen a finales de los 70, o mediados de los 70, mejor dicho, el sector secundario. Y va bajando constantemente el sector primario, más acusadamente a partir de mediados de los 80, que es nuestra entrada a la Unión Europea, Comunidad Económica Europea, como se llamaba entonces. Dejamos las últimas gráficas para después, si os parece, casi. Porque sí que quiero, con esto que hemos visto, que supongo que ya tendréis una primera impresión, quiero daros mi opinión de por qué de qué explican estos gráficos respecto al tema del que venimos a tratar hoy, de la tecnología. Y es que el impacto de la tecnología no es igual ni en todos los sectores ni en todas las épocas. Esa es la primera conclusión que yo saco a la luz de esos datos. Por ejemplo, tenemos una primera fase que podríamos considerar pues, como la primera revolución industrial, la época en la que se introducen en el siglo XIX las máquinas de vapor, etc., donde se destruye empleo. Lo único que se ve es que en los sectores en los que se mete la máquina destruye empleo. Y como son máquinas muy sencillas, sí, crean algo de empleo, pero no tanto, porque son máquinas que no se producen en serie, no se producen miles y miles de máquinas de cosechadoras, no, solamente algunas, muy primitivas. Es decir, el primer impacto es el de esa primera teoría que teníamos. Efectivamente, parece que en un primer momento pues eso destruye empleo. Pero, de esto no tenemos estadísticas, porque estamos hablando del siglo XIX, evidentemente, ¿no? Las estadísticas de los pasados pues, son desde que se hacen estadísticas, desde los años 40, sobre todo para acá. Antes no, yo por lo menos no he encontrado. Luego se produce una segunda revolución industrial, que es ya en el siglo XX. Es la introducción de las máquinas eléctricas y de explosión, los motores de explosión y eléctricos, y empieza la mecanización masiva. El prototipo es las cadenas en serie que empiezan con Henry Ford en la industria automovilística de Detroit en Estados Unidos, etc. Es decir, esa primera
o segunda, en realidad, revolución industrial, podríamos decir, porque tenemos esa previa del siglo XIX, pero esta, aunque destruye empleo en el sector en el que se introduce, sin embargo, claramente crea mucho empleo en otros sectores, sobre todo en el terciario. Los indirectos, los empleos indirectos, de mantenimiento, de piezas, de muchas cosas, pero también empieza a despertar el sector terciario. Es decir, hay un elemento de desplazamiento del trabajo en sectores productivos a sectores de servicios. Esto es fundamental porque esta es la clave del modelo capitalista de producción basada en la tecnología, en las economías de escala, etcétera, que luego mencionaré. Así vemos cómo efectivamente también crecía el empleo, pero se destruían los sectores productivos en agricultura y en industria. Pasaban a servicios. Llega la tercera revolución industrial, que es la de la electrónica. La introducción del microchip, los primeros ordenadores, etcétera. Años 80. En los años 80 empieza a notarse un efecto directo sobre el empleo. Y donde ya podemos decir que el empleo destruye y crea, pero crea menos. Empieza a haber una divergencia. Y esa divergencia es manifiesta ya en lo que podríamos llamar la cuarta revolución industrial, que es la era digital, de la inteligencia artificial, etcétera, que empieza pues, con el milenio, con el año 2000 aproximadamente, a destacar. Ahí ya la divergencia en la cuestión del empleo, la diferencia entre el empleo y la productividad es tremenda. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también se ve afectado el sector servicios. Es que esa es la primera tecnología que se carga el sector servicios. Las anteriores eran etapas en las que la tecnología implicaba maquinismo, mecanización en sectores productivos. Pero es que ahora uno va al Carrefour o a cualquier superficie y ya cada vez ve que no hace falta ni cajeras. Es que ya está automatizado hasta el sector servicios. Siempre habrá partes que no se puedan automatizar, pero ya es que el impacto es también en el sector servicios. Es que ya hasta las personas mayores, en lugar de tener un cuidador, tienen un botoncito que aprietan y ya avisa para que pueda... Es decir, lo empezamos a ver en todas partes. Ya hay robots que hasta interpretan lo que tú quieres. Ya las cosas las pides por internet, por el móvil. No te tienes que desplazar a comprar. Esa es la gran diferencia de la era en la que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que no podían prever los economistas que analizaron la cuestión desde el punto de vista de que siempre se crea más empleo en otros sectores. Claro, llega un momento en que la tecnología lo sustituye a todos, ya no lo crea en otros sectores. Esa es la primera gran conclusión a la que yo llego a la vista de los datos. Y ahora sí podemos ver el resto de las gráficas que os he pasado. Una, también referida a Estados Unidos, la de empleos con riesgo de ser automatizados. Es muy interesante. Es muy interesante porque, y repito, se puede trasladar más o menos a España, a Europa. Es muy interesante porque, si veis, de izquierda a derecha, está marcado de menor a mayor peligro de automatización. ¿Vale? Los empleos que están a la izquierda tienen menos posibilidades de ser automatizados y los de la derecha tienen más posibilidades de ser automatizados. Y de abajo a arriba, en la escala de la derecha, se marca el lado del trabajador. Es decir, si nos vamos a la izquierda y abajo, estamos hablando de los trabajos con menos potencialidad de ser automatizados y menor salario. A la izquierda y arriba, los más difíciles también de automatizar, mucho salario. Si nos vamos hacia la derecha,
nos vamos hacia los sectores más fácilmente automatizables y en la parte de abajo con menor salario, es decir, poco cualificados, y cuanto más subimos son más cualificados. Es decir, aquí está reflejado todo tipo de empleos. Y vemos que la automatización es posible tanto en trabajos poco cualificados y poco pagados, pensemos en, no sé, los recolectores de olivas, poco cualificado, poco pagado y encima fácilmente automatizable. Difícilmente automatizable y muy pagado, los grandes directivos, los CEO de las empresas, los directores de marketing, que conocen mucho de técnicas de ventas y de tanto, y eso sustituirlo por una máquina es muy complicado. Porque el talento no se puede sustituir. Se puede sustituir los procesos, se pueden sustituir muchas cosas, pero el talento y esas cosas es difícil. Ni que decir de cuestiones más relacionadas con el arte, el diseño, etcétera, que puedan... Hay algunas de diseño que a lo mejor sí se pueden automatizar, pero en general todo lo que requiere un poco de talento es difícilmente automatizable. ¿Vale? En el lado contrario, tenemos... Perdón, he dicho, antes me he equivocado, cuando he dicho lo de los olivareros y demás, tenía que ser a la derecha, es decir, poco pagado y fácilmente automatizable. En cuanto a poco pagado y difícilmente automatizable, pues tendremos muchas cuestiones de limpieza, por ejemplo. O sea, una limpiadora de oficinas, sustituirla por un robot es difícil. ¿Vale? Esos son trabajos que, no sé, las camareras de piso en los hoteles, que hacen las camas, limpian habitaciones, poco cualificado, poco pagado, pero eso quizá lo tenga que hacer una persona. ¿Vale? A la derecha, repito, lo fácilmente automatizable y poco pagado, ejemplo, pues, de las olivas, y fácilmente automatizable y muy bien pagados, pues hay muchos también. Cuestiones sobre todo de tecnología, por ejemplo, no sé, programadores informáticos y cosas de estas. Hombre, bueno, el programador a lo mejor todavía deberá ser siendo humano, pero hay muchos procesos que se han automatizado muchísimo y que requerían mucha cualificación y van desapareciendo también. Diseño y de muchas cosas de estas. Ahora ya hay programas que te lo hacen todo, basta con que metas unos datos y tal, y ya el programa te lo hace todo, ¿no? En fin, ahí ya cada uno de vosotros puede pensar en su sector dónde se puede ubicar, ¿no? Si es de los que es fácilmente automatizable o no. Porque lo que quería reflejar con esto es que el mito ese de que el peligro de automatización solamente está en los trabajos poco cualificados y que por tanto con mucha formación uno está poco menos que exento del problema. La solución, educación, una buena carrera, mucha preparación y tendrás trabajo asegurado. Depende. ¿Se entiende? A lo mejor lo tiene más asegurado un peluquero o el de la funeraria. Son dos trabajos que me parece que va a ser difícilmente automatizables. Y no requiere una cualificación muy elevada. No digo que ninguna, pero alguna hace falta para todo en la vida, pero a lo mejor uno ha estudiado una super carrera que no le va a servir absolutamente para nada. Tiempo. Lo va a tener más difícil. Por lo tanto, creo que este esquema lo quería introducir, pero creo que también sirve para romper mitos. Lo veréis muchas veces, sobre todo cuando hay elecciones. Muchos partidos que vienen, no, la solución para mejorar la productividad, para mejorar el empleo y tal, es más educación. ¿Ya? Educación. Siempre está bien que haya más educación y más posibilidades de estudiar y todo eso, por supuesto. Pero en sí mismo no es la solución. También que lo haya, mejor que lo haya que no lo haya, pero no es la solución al problema. Tenemos muchos parados estupendamente formados. España es, de hecho, el país del mundo, uno de los países del mundo, creo el mayor, si no recuerdo mal, con más parados de altísima cualificación, con estudios universitarios y con todo, y no encuentran empleo. Es
debe ser que aparte de los estudios hace falta algo más para solucionar el problema. Siguiente gráfica. Porcentaje de empleo con riesgo de ser automatizado en los países de la OCDE. Esto es un informe de la propia OCDE en 2016. Aquí hay dos partes. Una que es el total, podemos ver, digamos, en azul, y otra que es en sentido estricto, que es en gris. En gris está todo tipo de empleo que hay posibilidades en más del 70% de que sea automatizado. ¿Vale? Es decir, probabilidad altísima de que sea automatizado en pocos años. Y en azul está, digamos, el riesgo moderado, entre el 50 y el 70%. Es más probable que se automatice a que no se automatice, pero tampoco es una seguridad total. Y aquí vemos que España, los países de la OCDE, pues está más o menos en el medio, en el total. En el total de empleos susceptibles de ser automatizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está la 11 de los países de la OCDE. Sin embargo, la siguiente gráfica, la misma por detrás, a la derecha, se centra en la franja gris que hemos visto antes. Es decir, la de alta probabilidad de automatización. No la que es más remota, sino la directa, la que vamos a sentir de aquí a 10, 15 años. Y ahí resulta que España es el tercer país de la OCDE. Detrás de Austria y de Alemania, que son los dos que tienen mayor porcentaje de trabajo susceptible de ser automatizados a corto plazo, a corto o medio plazo, y detrás el resto del mundo. Es decir, que España va a ser uno de los principales afectados. A pesar, fijaros bien, a pesar de la dependencia que tiene España tremenda del sector turístico, que es uno de los sectores, en principio, menos automatizables. Atender hoteles, en fin, este tipo de cosas no es tan fácilmente automatizable. Y a pesar de todo, somos el tercer país de la OCDE en peligro de automatización a corto y medio plazo. Y el 11 en total de automatización, tanto a corto, medio como a largo. Y a la izquierda veis la evolución del parque de robots en España. Desde 2004 a 2016 no ha llegado a doblarse, pero casi. De poco más de 20.000, 22.000 robots en toda España a 34.528. Un incremento significativo, donde, por cierto, no se ve impacto alguno de la crisis. No parece que se haya dejado de invertir en robótica porque haya habido crisis. Esto lo podéis poner en relación también con lo que vimos de que en España se había disparado la productividad coincidiendo con la crisis, al revés que en Europa. Y también nos da dos conclusiones. Primero, que el capital ha seguido invirtiendo en tecnología y en capital fijo, digamos, en general, en tecnológico en particular, y que el ajuste en España ha venido, sobre todo, esto no viene aquí, pero lo sabemos por otras estadísticas, aunque aquí no las haya incluido, por el ajuste de los salarios. España se ha hecho productiva porque al trabajador español se le paga una porquería en comparación al trabajador del resto de Europa. Así es fácil ganar en productividad. Y si encima esa diferencia la sigues invirtiendo en tecnología, claro, la productividad se te dispara. Es lógico. Es lógico. En Europa, como han mantenido más el poder adquisitivo de los trabajadores, se han ajustado más, seguramente, en otros aspectos que han hecho reducir un poco la productividad. En España no. Y luego, finalmente, una última estadística con la remesa estimada de robots industriales en cada sector. Ahí vemos cómo gana clarísimamente el sector, va por años, 2016, 2015 y 2014. Gana claramente el sector de la industria automovilística.
seguido muy de cerca por electrónica, que se ha ido disparando, como veis, más acusadamente en los últimos 3 años. De tal manera que, si así, entiendo que acabará sobrepasándola en 1 o 2 años, porque veis la progresión y es clarísima. Los robots en la industria automovilística aumentan poco a poco, en la electrónica se disparan. En el metal vemos que se mantienen, en la química más o menos se mantienen, en la alimenticia más o menos se mantienen. En fin, datos para meditar. Esta es la primera parte de la charla, que es, aparte de sacar algunas conclusiones, fundamentalmente descriptivas, y donde lo que buscaba era, sobre todo, que os sirviera para pensar también por vosotros mismos. No sé, a lo mejor alguno ha llegado a alguna conclusión diferente de la que yo he planteado. Yo, francamente, de lo que he estudiado en los libros, las distintas opiniones, de los datos que he sacado, y de mi propio criterio, pues he llegado a estas conclusiones. Luego, si os parece, al final podemos debatir sobre si estoy equivocado o no, pensáis diferente en algo, y entre todos podamos enriquecer un poco las conclusiones. Y ya, esta es la segunda parte, responde a lo que yo planteaba al principio. No vale con describir el problema, con ser necesario, porque para curar una enfermedad primero hay que detectar qué enfermedad es, qué síntomas tiene, si se podrá hacer un diagnóstico adecuado y prescribir el tratamiento correspondiente. Si las conclusiones son las que os he planteado, si os parece razonable, pues habrá que hacer frente a ellas. Frente a esta situación hay 2 respuestas, se dan 2 respuestas. Como todo, más y con muchos matices, estoy simplificando mucho, ¿vale? Una primera solución o grupo de soluciones, yo lo he englobado bajo el término de solución globalista. Vamos a poner muchos matices, pero solución globalista. Y la otra solución la he llamado solución identitaria, que también habría que poner muchos matices a los términos, pero bueno, por resumirlo de una manera un poco descriptiva. La solución globalista, un poco hija, en cierta manera, de esa teoría que decía, esa segunda, que decía que la economía había que verla en todos los sectores y todo lo demás, pues también a nivel del mundo. ¿Qué nos dice? Que la solución a esto es profundizar en el mercado global. Hay que aumentar las transacciones, fomentar más el comercio, que siga aumentando mucho más la productividad, porque este es el núcleo de este tipo de ideas. Cuanto más se crece, aunque el reparto sea más injusto, más son las migajas que caen a los de abajo. Es verdad, sí, los ricos se van a hacer mucho más ricos, esto va a beneficiar mucho más a determinados sectores, a determinados países, pero siempre te cae algo más. Más vale repartir mal la riqueza que repartir bien la pobreza. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿No? Y tiene su parte de razón, ¿eh? O sea, si aquí yo quiero plantear todo teniendo en cuenta, dejando claras que muchos de estos argumentos tienen su parte de razón. O sea, no hay que ser en ese sentido cerrado y negar que pueda haber efectivamente su parte de razón en cada argumento. ¿Y cómo se fomenta el mercado global? Pues aumentando la productividad, fomentando las economías de escala, los tratados de comercio, cargas comerciales, todos los productos de cualquier sitio o cualquier parte del mundo y al menor precio posible. Eso estimula el comercio, hay más actividad, hay más dinero y siempre nos cae algo más. Es necesario, como digo, para ello, fomentar las economías de escala. ¿Sabéis lo que son las economías de escala? Son esa introducción de tecnología fundamentalmente, pero también de procesos productivos, en fin, es un poco más complejo, pero bueno, por simplificarlo, que implica una mayor producción, una producción masiva, un poco el ejemplo de los alfileres de Adam Smith que decía antes. A ti te interesa la máquina cuando el coste de la máquina lo voy a amortizar porque la reducción de coste marginal de producir de cada producto multiplicado por la cantidad de productos que voy a poder colocar me compensa. Cuesta mucho la máquina, pero como consigo producir a mitad de precio
y producir no el doble, sino 10 veces más, me compensa. Claro, todo eso lo tengo que vender después. Es necesario economía de escala, con crecimiento perpetuo de la economía, hay que producir más y más y más y más en un proceso hasta el infinito. Es que no se puede parar, porque no se pare, esto se va a la porra. Es así. Consecuencia también, más consumismo, lo que se produce hay que consumirlo. Si no, ¿qué hacemos? ¿No lo comemos? Consecuencia también suele ser, aunque en esto depende de qué economista estemos tratando, pero es frecuente que haya defensa de una mayor fiscalidad, una fiscalidad más progresiva y más elevada. ¿Por qué? Me diréis, hombre, pero si muchas veces lo que dicen es que hay que bajar impuestos. Depende. Los coherentes dicen que no, que hay que subirlos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay que pagar eso que ya propuso en su día Milton Friedman, uno de los economistas monetaristas, liberales, más famosos, y que ahora defienden hasta lo de Podemos, la renta básica. La renta básica la han defendido siempre los más liberales. Los defensores de la escuela austríaca, por ejemplo. No solamente monetaristas como Friedman, estamos hablando de mucho liberalismo. Repito, los de la escuela austríaca que siempre lo han defendido. Friedman lo defendía como un impuesto negativo sobre la renta, de tal manera que los que más ganan paguen más renta y los que menos se les devuelva renta, de alguna manera. Pero bueno, básicamente era la renta básica. Universal, para todos. Es que tienen que poder consumir. Y más si caminamos hacia un mundo en el que no hay empleo para todos. Fijaros. Porque la idea de la renta básica, al final, ¿qué es? Como no puedo dar trabajo a todos y cada vez va a ser más difícil darle trabajo a todos, pero necesito que me consuman, vamos a quitar dinero por un lado para darlo a cambio de nada por otro. Y así la máquina se hunde. Y de paso, eso no lo dicen ellos, lo digo yo, si toda la población depende de mí que doy el dinero, más sumisos no van a ser. Al rebelde le cierro el grifo y que se busque la vida. Los liberales te dicen que no, que con una renta básica todo el mundo es libre y puede dedicarse a meditar y hacer lo que le dé la gana. Y en cambio, sabemos que cuando alguien depende económicamente de alguien, lo que no es libre. Pasa a ser esclavo total, sea consciente o no, es otro tema. Puedes vivir en tu burbuja, feliz, pensando que eres más libre que nunca. La realidad no es esa. Disiente y lo notarás. Lo sentirás sobre tu cabeza inexorablemente. Y frente a esta solución globalista, se plantea la solución que yo he calificado como identitaria, todo ello entre comillas, porque aquí hay muchas posibilidades, muchas variedades también, que defiende distintas cosas diferentes. La globalización es un problema, los tratados de libre comercio son un problema, y lo que hay que ir es hacia el proteccionismo comercial. No hacia la autarquía, pero sí hacia el proteccionismo. La autarquía yo creo que hoy en día poca gente la defiende. Es decir, yo me encierro en mi país y no quiero comerciar con nadie. Eso es absurdo completamente. Es irracional. No hay ningún país que pueda ser autosuficiente en todo. No tiene ningún sentido. Es algo que te le impongan por un bloque económico. Yo es que, vamos, ni en la izquierda ni en la derecha, no conozco a nadie que defienda la autarquía como una cosa positiva de entrada. ¿No lo es? No lo es. Es una necesidad la autarquía. ¿No se le da? Porque te han bloqueado económicamente por lo que sea. Vale, pues no es algo deseado por nadie. El proteccionismo sí. Protejo mis productos, protejo mis productores y no dejo que productos extranjeros hundan mi industria o hundan mi agricultura porque compiten de forma desleal, por ejemplo, pues con salarios miserables, sin seguridad social los trabajadores, sin medidas sanitarias los productos. Bueno, así es fácil competir. Aquí que tenemos una serie de normas, aquí que no explotamos a la gente, bueno, relativamente, esto es comparativamente, depende con quién lo compares, ¿no?
a todos nos explota, pero unos que otros. O no más que otros. Pues, que tú hagas o te protejas frente a eso es legítimo. Hay quienes plantean dentro de esta solución identitaria también la solución del decrecimiento. Habéis oído hablar seguramente, economistas como Latouche y algunos otros que propongan el decrecimiento. Luego lo matizaré. Básicamente el decrecimiento lo que viene a decir es que como no podemos, eso del crecimiento ilimitado es matemática y lógicamente imposible, los recursos son limitados, en fin, no es posible, pues hay que decrecer, hay que producir menos. Bueno, yo disiento también de esa teoría en el sentido de que puede ser que haya que decrecer, pero como consecuencia, no como objetivo. Luego lo matizaré cuando hable de lo que es la solución, que yo entiendo que encaja más dentro de esta solución identitaria, pero que no deja de ser un poco independiente de lo que es el nacional sindicalismo que defendemos desde UNT, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, decrecimiento. El decrecimiento sobre todo son soluciones identitarias que suelen identificarse más con la izquierda que con la derecha, porque la idea, esto de globalistas identitarios pues, se dan en todos los sectores ideológicos, ¿eh? Hay globalistas de izquierda, que tienen el internacionalismo y todas estas cosas, y de derechas. Entonces, estos tratados de libre comercio y todas estas cosas que suelen ser de la derecha y son también globalistas. Y identitarios, en cierta manera, es decir, los que defienden, no sé si la identidad, pero por lo menos las comunidades más locales o más nacionales o más regionales o continentales, también los hay de izquierda y de derecha. O sea, esto de términos izquierdas y derechas a estas alturas del siglo XXI cada vez tiene menos sentido. Lo utilizo porque así nos entendemos un poco mejor, pero realmente ya estamos en otra... Tiene más sentido la diferenciación entre globalistas identitarios que entre izquierdas y derechas a estas alturas del siglo XXI. Pero bueno, para que nos entendamos, lo utilizo. Se habla de una relocalización productiva frente al movimiento globalista que fomenta o favorece la deslocalización. Hay que volver a la relocalización, lo vemos en Trump. ¿Y ustedes, señores de Ford, quieren ir a montar su fábrica de coches a México? Ah, perfecto, pues váyase usted a México. Ahora, le voy a poner aquí un arancel que le va a hacer el producto más caro que si lo hubiera producido aquí, ya que no le va a interesar. Y dice Ford, ay, pues casi que me lo pienso y mejor me quedo. Es decir, proteccionismo comercial y relocalización productiva. Y este es más bien de lo que entenderíamos por derecha, ¿no? En términos coloquiales. Los mercados de proximidad. Es decir, fomentar, igual que se fomenta la producción local, la distribución y el consumo de los productos de proximidad, que se producen cerca. ¿Por qué? Porque se puede competir con las economías de escala y puede reducir costes. Y el principal, o el más fácilmente reducible, ¿cuál es? El del transporte. Fijaros que muchas veces vamos al supermercado y compramos, no sé, un aguacate de Guatemala, unas peras que vienen de, no sé, de Grecia y, no sé, cosas que vienen lejísimos. Porque lo producen economías de escala muy baratos, luego se incrementa el precio en la distribución, en el viaje. Y aún así, como han reducido tanto el precio inicial, pues entra con precios competitivos. Bueno, tú puedes competir si no tienes, por ejemplo, ese coste del transporte. Ahí tienes un factor a tu favor, ¿vale? Para hacerte competitivo. Y normalmente las soluciones identitarias, aunque también en esto hay diversidad de opiniones, suelen ser más favorables del fomento del trabajo frente a la idea de la renta básica, de que la gente reciba por el mero hecho de nacer. Hay muchos matices, hay quienes solamente para las personas que no acceden al empleo, etc. Hay muchos matices, pero bueno, por resumirlo. Frente a quienes defienden la renta básica universal, quienes defienden o bien fomentar el trabajo, que por ejemplo quien reciba una prestación sea a cambio de un trabajo, aunque sea un trabajo social, aunque sea irse a los montes a limpiarlos en verano, no sé, pero
trabajo, o a veces se le denomina, o sea, que fomento del trabajo en el sentido de crear industrias, o bien, esto otro que acabo de decir ahora, que es lo que se llama el trabajo garantizado. Por ejemplo, en España vemos en la izquierda, fijaros, las dos posturas. Podemos defiende la renta básica e Izquierda Unida el trabajo garantizado. En contra de la renta básica y defiende el trabajo garantizado. Garzón, el economista de Izquierda Unida, vamos a tener un trabajo, un libro que lo tengo sobre el trabajo garantizado, contra la renta básica. En la derecha pasa lo mismo, hay quienes defienden fomentar el trabajo, la creación de empleo, etcétera, y quienes defienden la renta básica también. Por eso fijaros que es que las grandes claves de la economía del futuro, del presente ya, no tienen nada que ver con la izquierda y la derecha. Nada que ver. Claro, en realidad están fuera de esos esquemas. Todavía la mayoría de la gente no se da cuenta, pero está fuera de los esquemas. Y luego, y ya con esto termino, para no alargarme más, me he alargado bastante más de lo que esperaba, la solución que aportamos los nacionalsindicalistas, que encaja globalmente más dentro de esto que es la solución identitaria, por eso yo la he puesto como una especie de subgrupo dentro de la solución identitaria, pero tiene una serie de matices que la hacen, si no diferente, muy peculiar. Yo lo he defendido en mi libro, el Manifiesto Sindicalista, y en muchos artículos y en conferencias que he dado, porque ciertamente de esto no hablaron nuestros fundadores. Nuestros fundadores no vivieron la época de la tecnología, ni de la robótica, ni todas estas cosas. Entonces, todo esto lo tenemos que aportar nosotros, porque nos toca a nuestra generación. Pero sí que de sus tesis se pueden sacar conclusiones interesantísimas que resultan que son las más, para mí, sensatas, lógicas y con más futuro. ¿Por qué? Porque a lo que hemos dicho de la solución identitaria se añaden 4 matices, en algunos casos contradicciones, pero que hacen a la solución más lógica, sistémica y viable. Por ejemplo, proteccionismo comercial, sí. Gente, como hemos dicho, es decir, no nada de autarquías ni cosas raras, que, bueno, soy poca gente que defienda, por lo cual ahí poco debate habrá. Frente a la idea de decrecimiento, crecimiento natural. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía no necesite crecer para funcionar. Y funcione dando trabajo a la gente y no creando pobreza, tanto si por la tasa vegetativa hay que crecer, como si hay que mantenerse o hay que decrecer. Es decir, el decrecimiento no debe ser un dogma. Y tampoco una línea roja, como dicen muchos liberales, que, uy, decrecimiento, qué locura. No, perdón. Si en este país la gente puede vivir sosteniblemente, razonablemente, económicamente bien, tiene trabajo, porque hay que crecer y crecer y crecer y crecer, con sus normas económicas es necesario, porque si no la máquina no funciona. Esa es la clave. Cuidado. Pero, y aquí viene las dos claves fundamentales de la diferencia. Para que eso pueda ser así, para que pueda haber crecimiento natural, es necesario la reforma del sistema financiero y la reforma del modelo de empresa. ¿Por qué? Porque el modelo de empresa que funciona actualmente, por lo que he dicho antes, la necesidad de las economías de escala, etcétera, necesita crecer constantemente. ¿Y por qué necesita crecer constantemente? Porque se basa en el capital, vivimos en el capitalismo. ¿Y el capital cómo se retribuye? Con el interés. Es decir, el capital constantemente tiene que crecer, tiene que ser retribuido con interés. Si no se mueve, no funciona, no se invierte. Consecuentemente, la empresa que se rige por ese sistema financiero también tiene que crecer, porque tiene que pagar al capitalista. Es decir, con este modelo financiero y este modelo de empresa, no es posible la solución identitaria. Es contradictoria. No puedes obligar a decrecer a una empresa que necesita crecer para funcionar. Y a un sistema financiero que necesita crecer para no pararse y hundirse. Entonces, la idea del decrecimiento sin la reforma del sistema financiero
monetario, una moneda que no necesite vivir del interés. Fijaos que aquí, cada vez que se habla de subir o bajar los tipos de interés, la que se lía. Porque realmente es el centro, es el nudo gordiano de todo. Los tipos de interés. Esa es la clave. Quien no señale esa clave se queda pues dando golpes por alrededor sin darle golpes al verdadero enemigo o manoteando en vez de darle un derechazo bien dado al contrario, al boxeador, ¿no? Y ya con esto termino. Brevemente, porque no es el tema de la conferencia, pero creía necesario hablar de las alternativas, porque es que siempre es muy fácil señalar los problemas, pero hay que hablar de alternativas. Telegráficamente, la reforma financiera requiere una banca nacional. Mientras la banca sea un negocio privado, es imposible cambiar nada. Eso es así. Y un dinero, una moneda basada en funcionamiento natural, sin tipos de interés. Hay economistas que han desarrollado eso, en mi libro lo expongo, es decir, que no voy a exponerlo ahora porque sería muy largo. Pero mientras la moneda necesite también crecer y crecer y crecer exponencialmente, o sea, es que todo va a seguir ese ritmo, es que no puede ser de otra manera. ¿Vale? Y en cuanto a la reforma de la empresa, partiendo de una idea como es la del corporativismo, llegar al sindicalismo, que es algo mucho más complejo, mucho más completo, mucho más sistemático, y es más, pues, de alguna manera, elevar a nivel nacional el modelo, por ejemplo, del cooperativismo de Mondragón, donde las distintas cooperativas se complementan y se ayudan unas a otras. ¿Vale? Tienen su propio sistema financiero, sus propias universidades, su propio desarrollo tecnológico, es decir, son complementarias y si hay que desmantelar una empresa porque está siendo deficitaria, recolocamos al trabajador en otra empresa que tenemos, es decir, el propio sistema busca la solución al problema. Y finalmente, y esto no es imprescindible, pero pues es consecuente de los principios anteriores y de la aplicación del principio de subsidiariedad, seguramente, aunque no es algo que se pueda decir a la ciencia cierta con total seguridad, una menor presión fiscal. Es que si la economía funciona sola, no hace falta ni siquiera, no hay que pagar a desempleados. El propio sistema sindicalista con sus mutualidades da sus pensiones a los trabajadores y les ofrece su sanidad y su todo. El Estado va a tener muchas menos funciones técnicas, por decir de alguna manera, se limitará más a las políticas y a las importantes, ¿no? Y eso seguramente, estoy absolutamente seguro, suponga incluso una menor presión fiscal de la que tenemos ahora. Es un problema, no el mayor, pero bueno, también es un problema. Con lo cual, y ya con esto termino, creo que la tecnología hoy, en lo que llevamos del tercer milenio, está teniendo un impacto que no tiene vuelta atrás y que o buscamos una solución, y yo he propuesto unas cuantas, que casi la mitad de la charla ha ido de las soluciones, porque creo que es muy importante. Si no buscamos una solución, nos caemos por el precipicio. Tenemos la generación que ahora está llevando las riendas o va a llevar a corto o medio plazo las riendas de España y del mundo, porque esto es un problema del mundo, no solamente de España. Tenemos la responsabilidad de buscar esa alternativa, de ofrecer esas soluciones, de no quedarnos en esa actitud pasiva de, bueno, otro ya dirá, porque normalmente quienes crean los problemas son los que luego ofrecen las falsas soluciones que a ellos les convienen. Y nosotros, si adoptamos una posición cómoda y poco crítica, pues no seremos capaces de hacer absolutamente nada. Yo os invito a estudiar estos temas con más profundidad, a analizar las soluciones, que sinceramente creo que hay, y lo digo con absoluto convencimiento, y que las defendamos ahí fuera, que es donde hay que defenderlas. Y ya, pues nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Jesús, que te veo con ganas de preguntar. Sí. Venga, rompe el hielo. Bueno, también yo quería decir que, bueno, es verdad que esto de la robótica es verdad que está tomando mucha importancia, pero hay sindicatos que ya están proponiendo que las empresas que utilicen los robots y no utilicen personas, pues paguen un impuesto y con ese dinero pues ayude a pagar pensiones o tema de desempleo, etcétera. Eso Sí. algo importante. Yo me acuerdo cuando estudiaba, bueno, en la universidad decía un profesor, joder, a
algún día los robots manejarán todo y nosotros nos dedicaremos a estar tumbados en la playa. Pero bueno, ese idealismo yo creo que todavía quedarán siglos y siglos. ¿Tu profesor en qué año te lo dijo? Joder, pues eso sería en el año 85, 86, estaba ahí. Mira, te voy a decir lo que decía, a ver si lo encuentro ahora. Aparte de ser sociólogo. Keynes, ¿sabéis quién era Keynes? Lo dice un profesor cuando yo estaba estudiando turismo y claro, veía el mundo así como todo era... John Maynard Keynes dio una conferencia en Madrid en 1930. La prensa de la época la tildó de poco seria y de tomadura de pelo a los españoles. Se pensaron muchos economistas aquí en España, había venido, pues, como se diría ahora vulgarmente, a vacilarnos. Estoy buscando las palabras estas que dijo, porque dijo, bueno, eso es un resumen de lo que dijo. En la conferencia se dedicó a pronosticar un futuro donde la tecnología haría posible un desarrollo económico mundial sin precedentes. La economía dejaría de ser un problema para la humanidad y llegaríamos a reducir la jornada de trabajo a 3 horas. Lo dijo Keynes en 1930 en Madrid. La prensa se pensó, pues eso, que venía a vacilarnos. ¿De qué nos está hablando? Keynes es el autor, el economista probablemente más importante del siglo XX, independientemente de que podamos discrepar o no con muchas de sus cosas, pero es cierto, su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero es una obra que hay que estudiar muy bien. Creo que gran parte de lo que defiende en ese libro, en el tercer nivel, ya no es aplicable o no como él lo pensaba, porque la realidad es que tenemos que trabajar menos. La realidad es que eso no es así. La realidad es que hoy la gente tiene que trabajar tanto o más que cuando se consiguió la jornada de 8 horas. La gente con un solo trabajo hoy normalmente suele mantener a su familia. O trabaja también su esposa, o se busca el otro trabajo a media jornada, o no hay manera. Cuando la productividad está, vamos, disparada en comparación a épocas anteriores. Es decir, ese reparto no se va a dar. Las 35 horas, etc. ¿Se puede hacer lo del impuesto que tú dices? Creo que no va a funcionar. Creo que no va a funcionar. Habría que poner una especie de policía inspectora de máquinas, ¿no? para usted sabe, igual que ahora se detecta el defraudador de impuestos, etc. Pues, el defraudador del impuesto de la máquina. Máquinas clandestinas, en fin, todas estas cosas. Y también ahora hay inspectores de trabajo, y yo te puedo decir cómo funcionan, y es como si, no voy a decir como si no existieran, pero casi. Hoy en día también los inspectores pueden ir y tal. Es tremendo. Y en cualquier caso, si se pone el impuesto, no hemos alterado nada del problema. Lo que caemos es en el impuesto, ¿para qué? ¿Para pagar la renta básica? Porque quienes han propuesto esto normalmente son los que luego defienden la renta básica. Porque ese impuesto, ¿para qué es? Para redistribuir. Y el que distribuye soy yo. Es decir, hombre, mejor es redistribuir que no redistribuir. Hombre, sí, claro, evidentemente. Prefiero el impuesto ese a no hacer nada. ¿Pero es la solución? En mi opinión, no. La solución es ir al fondo del problema. Y mientras no vayamos al fondo del problema, bueno, mejor una aspirina que no tomar nada, pero chicos, si tienes cáncer hay que operar, Con la aspirina sola, creo que no. Los paliativos y tal, al final te mueres, Es mi opinión. A base, es que además es contradictorio, porque la productividad que gana la máquina la vas a contrarrestar con el impuesto. Al final me recuerda mucho a lo que decía José Antonio cuando hablaba de los socialdemócratas. En lugar de arreglar el problema del capitalismo, se dedican a echar arena en los cojinetes del capitalismo. Al final ni solucionan el problema, ni han encontrado, o sea, ni han cambiado el sistema, ni han solucionado el problema.
final, la solución casi que es peor. El liberalismo en sentido puro casi que funciona. O sea, vas a Estados Unidos y con todo lo malo que es el sistema laboral, etcétera, americano, como es coherente, muchas veces es casi mejor que las incoherencias que a veces te encuentras aquí. No en general, pero bueno, muchas veces sí. O sea, de verdad, allí no te despiden sin pagarte nada. Pero también es verdad que al día siguiente te encuentras algo fácil. ¿No? O sea, digamos que tiene sus contrapesos. Estos sistemas mixtos, donde no se soluciona el problema y no, al final tienen los inconvenientes de todo, no has arreglado nada, y yo sinceramente no soy partidario de ese tipo de soluciones, que repito, siempre son mejores que no hacer nada. Sí, no, la robótica en el fondo está sacando muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, ahora ¿Lo que hacemos? ¿La rompemos? ¿Como los ludistas? No, pero ahora, por ejemplo, en el mundo del transporte, en el mundo del taxi, hay vehículos que ya no son ficción como pensábamos cuando éramos pequeñitos, que eso lo veíamos en las películas de ciencia ficción y alucinábamos. No, no, que ya hay vehículos que pueden ir solos. Y ya está. Y hay vehículos que ya llevan tiempo ya circulando y no han tenido accidentes y ya están pensando en venderlos. Es que eso no lo vamos a parar con impuestos y con... O sea, eso es ponerle puesta a las puertas Los del campo. taxistas se quejan de Uber y de Cabify, pero es que va a haber un día ya que no existan taxistas, que te va a venir un vehículo a la puerta de tu casa sin conductor y te va a llevar donde tú te digas. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños, algunos no habían nacido, claro? Echaban aquella película de Coche Fantástico, ¿verdad? Que hacían unas cosas que, vamos, eran imposibles. Con ese Michael Knight con su reloj con el que hablaba y tenía una pantallita y tal. Bueno, nuestros móviles han superado el reloj de Michael Knight, pero vamos, y los coches ya están vías de ser superados también aquí. Sí, que eso tarde o temprano se va a poder hacer, ¿sabes? Eso pasa como en la política española con las novelas de Vizcaíno Casas, que como la realidad ha superado a la ficción, ya no tienen gracia, porque las autonosuras y todo eso ya no tienen gracia. Sí, ya se superó, o sea que... Sí. Quería preguntar, ¿cree que hay una influencia de la economía de Estados Unidos en lo que está pasando ahora mismo en España con este cambio de la producción o el desarrollo de la tecnología? Sí, vamos a ver, Estados Unidos influye en todo. Primero influye en qué es la que nos impone directa o indirectamente el sistema financiero. ¿Sí? Consiguientemente, los modelos de producción también. No al 100%, es decir, podemos hacer otras cosas si queremos, influye mucho la Unión Europea. La Unión Europea en general va muy a remolque también de Estados Unidos. No hay más que ver, por ejemplo, lo hablaba antes del debate sobre los tipos de interés. Para el BCE, para el Banco Central Europeo, el subir o bajar los tipos de interés, ¿de qué depende? De a ver qué va a hacer o qué decide antes la Reserva Federal de Estados Unidos. Uy, ahí han subido un 0,5%, vamos a tener que pensar. Claro que influye. Claro que influye. Influye muchísimo. Influye muchísimo. No te dicta lo que tienes que hacer. Influye muchísimo. Tomar más relaciones con consumidores. Para mí es imprescindible, tanto en lo económico como en lo político, pero sobre todo en lo económico, conseguir el mayor grado posible de soberanía. Y el mayor grado posible de soberanía se consigue con una dependencia de, por así llamarlo, el imperio de la que te toca vivir. Y para que el imperio que te toca vivir sea un poco menos imperio y te permita tener un poco más de soberanía, cuanta más multipolaridad haya, mejor. Porque habrá más contrapesos y tendrás un mayor espacio de libertad. Por lo tanto, yo sí soy partidario de eso, teniendo en cuenta que te haga depender menos del gran imperio. Pues si vas a depender igual de otro, pues estamos en las mismas. Lo que pasa es que en la medida en que pueda haber un mundo más multipolar, pues es mejor tener una interdependencia de 10 estados grandes que de uno muy grande. Entre otras cosas porque también es más difícil que, por ejemplo, si deciden bloquearte económicamente, te quedes aislado. Y hoy lo estamos viendo. Hay países que han sido bloqueados por la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, y han salido adelante económicamente y hasta militarmente gracias a eso. Por ejemplo, Siria. Siria está soportando bloqueos económicos, comerciales, de todo tipo, de la Unión Europea, de Estados Unidos, militares,
y ha conseguido sobrevivir económicamente y militarmente. ¿Gracias a qué? Pues a que ha tenido otros aliados, claro. Si no los hubiera tenido, vamos, no habían durado 2 días. Por lo tanto, si tú vas a tomar decisiones económicas que te van a implicar perjudicar, entre comillas, al imperio, o antes te has buscado buenos aliados que te suministren materias primas, salidas comerciales, alianzas militares, etcétera, etcétera, no te metas en aventuras, ¿eh? Yo no sé vosotros, yo no soy partidario del suicidio. A mí me gusta tomar decisiones valientes, pero en el momento adecuado y cuando sé que las puedo tomar. A mí las actitudes suicidas nunca me han seducido especialmente. Así que sí. Lo cual no significa tampoco romper con el resto del mundo, cuidado. Yo soy partidario de los equilibrios y de cuanto más equilibrio y más interdependencias y demás, más autonomía le queda a uno. La dependencia solo de uno, eso es nefasto. Si los países que pertenecemos al Mediterráneo podríamos llegar a formar una economía fuerte, si comprometiéramos a, por así decirlo, formar una liga independiente o algo así. Pues fíjate, yo creo que mi último libro tiene que ver sobre eso. La política internacional y el papel, yo creo que tiene que diseñar España la política internacional. Y llegué a ese libro, digamos, un poco por este primero. Yo consideraba que para poder hacer esto, antes había que tener las suficientes alianzas, las suficientes relaciones comerciales y de todo tipo con otros países. Y yo ahí planteo que España tiene el gran privilegio. Siempre que doy una charla sobre mi segundo libro, siempre empiezo con un mapa mundi y digo, ¿dónde está España? En el centro. Ah, buena observación, en el centro. Somos el centro entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Somos el centro entre todo. Por lo tanto, España yo creo que no debe renunciar a nada y debe fomentar todo lo que le beneficia. Uno de ellos es el área del Mediterráneo, del Mare Nostrum. Es que todos están los clásicos. Ya los clásicos tenían una visión para estas cosas espectacular. ¿Y qué decía Roma? Pues el Mare Nostrum, el imperio en torno al mar. Sí. Lo cual no quiere decir que haya que excluir al resto de Europa. Tenemos que ser puente con América, sobre todo con esa relación privilegiada que tiene España con Hispanoamérica. Con nuestros países hermanos de Hispanoamérica y la potencia de España en ese sentido. O sea, la capacidad que tiene España para poder tener alianzas que le permitan hacer una revolución como la que se plantea aquí, creo que pocos países en el mundo la tienen, sinceramente. Hay algunos que tienen la capacidad ellos mismos, ¿no? O sea, yo pienso en Brasil, por ejemplo, u otros países que tienen todo, tienen materias primas, tienen todo lo que quisieran, a poder ser lo suficientes, y con el mar y con todo, para que, aunque me bloquee, yo sigo saliendo y sigo comerciando. España no tiene ese privilegio, pero tiene otro. La geografía que le permite tener alianzas de todo tipo. Y lo que pasa es que no tenemos una política exterior digna de tal nombre. Cuando ves que tenemos es que la lista de ministros de exteriores que hemos tenido en las últimas décadas, Dios mío, no sabe uno cuál es peor. Siempre pensamos que el peor es el último, pero y a lo mejor en este caso incluso acertamos. Pero no tiene ninguna política exterior, ¿no? Llega uno, hace lo contrario, cambia de aliados, y uno va a Irak y el otro dice que se va. Queda mal con todo el mundo. Pero chico, si yo no te digo que hagas una política inteligente, aunque sea coherente, ya me vale. Así, para empezar. Si encima es inteligente, mejor. Pero por lo menos que tenga un sentido. No sabes por qué se alían con uno y con otro. Bueno, sí, porque obedecen al imperio. En realidad no estamos haciendo la política exterior de España, sino la que interesa al imperio. A Estados Unidos, a la OTAN y en menor medida a la Unión Europea. No la que le interesa a España. Eso es lo que explica en realidad eso. Pero bueno, sería meternos en el tema de otra conferencia. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que para intentar cambiar el temporal que se nos avecina, la única solución va a ser esa economía identitaria junto con la recuperación de la soberanía monetaria y la nacionalización de la banca. Pero ahora mismo, en España, aparte de la UNT, ¿hay alguna otra organización que defienda esa tesis? ¿O tú crees que la